Juan Manuel Santos critica con contundencia la paz total de Gustavo Petro, una advertencia sobre el rumbo del país. El expresidente Juan Manuel Santos, quien ha sido una figura central en la historia contemporánea de Colombia por su papel en la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, volvió al centro del debate público este martes 29 de abril, durante una intervención realizada en la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá. Lo hizo con un mensaje tan claro como inquietante: el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro no solo está mal diseñado, sino que ha resultado contraproducente para la estabilidad del país. Desde un escenario simbólico, una institución educativa ligada directamente a las Fuerzas Armadas, Santos lanzó una crítica demoledora contra una de las políticas bandera del actual gobierno. Su discurso no fue el de un opositor político tradicional ni el de un exmandatario amargado por el paso del tiempo. Fue el de un hombre que ha vivido en carne propia lo que significa sentarse a negociar con grupos armados, lo que implica buscar la reconciliación en un país históricamente marcado por la guerra, y que ve con alarma cómo los errores del presente amenazan con deshacer los avances que tanto costaron. Un proceso de paz sin brújula, la principal preocupación. Durante su intervención, Santos desmenuzó lo que considera una improvisación peligrosa por parte del gobierno de Petro. En su análisis, el principal problema de la política de paz total es que carece de planeación, de un diseño estratégico serio, y se ha desarrollado más desde la improvisación que desde el estudio riguroso de la realidad del conflicto. Una negociación de paz necesita planeación, recalcó con su habitual tono técnico y medido. Hay que saber con quién se sienta uno, cuál es su capacidad real, qué representa ese grupo armado, qué tan cohesionado está, qué busca, qué se le puede ofrecer, bajo qué marco jurídico se va a negociar y cuáles son las líneas rojas que no se pueden cruzar. El expresidente fue más allá, al señalar que nada de esto se ha tenido en cuenta en la política actual. Según él, el gobierno Petro se lanzó a hablar con 14 grupos armados al mismo tiempo, sin entender realmente sus diferencias, sin diagnosticar sus estructuras internas, sin jerarquías claras y sin establecer prioridades. Esa falta de claridad fue vista como una oportunidad por estos grupos, que no tardaron en fortalecerse, expandir su presencia territorial y consolidar su poder. Disidencias fortalecidas y crimen organizado reagrupado. Uno de los puntos más graves, según Santos, tiene que ver con el fortalecimiento de las disidencias de las FARC. A diferencia del pequeño grupo de disidentes que quedó tras el acuerdo de 2016, a los que describió como un puñado de traquetos sin cohesión política, hoy en día las disidencias han crecido, se han organizado, y cuentan con una estructura casi militar que les permite operar en varias regiones del país. El expresidente no dudó en señalar al excomisionado de paz Danilo Rueda como responsable directo de una de las decisiones más cuestionables de este proceso, el traslado, con recursos del Estado, de voceros de grupos armados hacia el Yarí, en la frontera entre Caquetá y Meta. Según Santos, fue en esa reunión, facilitada por el gobierno Petro, donde estos grupos fueron reconocidos como Estado Mayor Conjunto de las FARC, una etiqueta que les dio legitimidad y poder de negociación que antes no tenían. Fue el propio gobierno el que organizó y empoderó a las disidencias. Y hoy estamos viendo los resultados de esa decisión. La violencia ha aumentado, el narcotráfico se ha reconfigurado y las comunidades están más expuestas que nunca, afirmó con tono crítico. La seguridad en crisis, helicópteros parados y reducción del pie de fuerza. Otro de los temas que abordó Santos en su intervención fue el debilitamiento de la capacidad operativa de las fuerzas militares. Para él, el descuido presupuestal y logístico del actual gobierno ha dejado a las fuerzas sin las herramientas necesarias para enfrentar el crecimiento del crimen organizado. Uno de los ejemplos más elocuentes que mencionó fue el estado de la aviación militar. Hoy, 2 de cada 3 helicópteros están fuera de servicio por falta de recursos. Y los helicópteros son precisamente el instrumento más eficaz para combatir las bandas criminales que se mueven en zonas rurales de difícil acceso. Santos también se refirió a la preocupante reducción del pie de fuerza, que ya supera los 50.000 hombres menos. Para él, esta disminución pone en jaque la capacidad del Estado para ejercer control en territorios históricamente disputados, muchos de los cuales fueron recuperados tras el acuerdo de paz de 2016. Necesitamos más pie de fuerza, no menos. Necesitamos más presencia del Estado en el territorio, no más abandono. Y eso no se logra con discursos ni con anuncios, sino con inversión, logística y planificación, sentenció. ¿Y el acuerdo de paz? Una oportunidad aún vigente. Pese al tono crítico de su intervención, Santos no perdió la oportunidad de defender el legado de su gobierno.
Recordó que el acuerdo de paz firmado con las FARC sigue siendo una herramienta poderosa para transformar la realidad del país, y que su implementación aún puede resolver muchos de los problemas actuales. El acuerdo tiene las fórmulas, las estrategias, los mecanismos de reintegración, de desarrollo rural, de sustitución de cultivos ilícitos. Solo hace falta tener la voluntad política para implementarlo. Es un camino que ya está trazado, no hay que inventar otro, aseguró. En este punto lanzó un mensaje directo, aunque no sin cierta ironía, al gobierno Petro. Este gobierno lo anuncia todos los días, pero lleva anunciándolo hace más de 2 años y medio. Hasta ahora, los resultados han sido muy limitados. Yo espero que el próximo gobierno tenga la voluntad y la capacidad de hacerlo realidad. Buena pregunta la anécdota que desnudó la contradicción. Casi al cierre de su intervención, Santos compartió una anécdota que provocó risas entre el público, pero que también dejó una reflexión inquietante. Contó que alguien le preguntó recientemente por qué el presidente Gustavo Petro sigue culpando al Estado de no haber implementado el acuerdo de paz, cuando él mismo es ahora el jefe de ese Estado. Yo respondí, buena pregunta, dijo Santos con una sonrisa irónica. El mensaje era claro, ya no hay excusas. El actual gobierno tiene en sus manos las herramientas, el poder y la responsabilidad de implementar lo que critica. Y si no lo ha hecho es por falta de decisión, no por obstáculos estructurales. Una advertencia para el país. Las declaraciones de Juan Manuel Santos no cayeron en saco roto. Diversos sectores políticos, académicos y sociales las han analizado como un llamado de atención necesario en un momento en el que el país parece sumido en una creciente incertidumbre. El deterioro de la seguridad, el resurgimiento del narcotráfico, la pérdida de control territorial y el desgaste institucional son síntomas de una crisis más profunda que, si no se atiende con seriedad, podría llevar a un retroceso histórico. Santos no habló desde la nostalgia ni desde la oposición ideológica. Habló como alguien que conoce los costos de la guerra y los retos de la paz. Su voz, respaldada por una experiencia que incluye haber enfrentado a las FARC en el campo de batalla y luego haberlas llevado a la mesa de negociación, tiene un peso político y moral que difícilmente puede ser ignorado. El país está en un punto de inflexión. La paz total, más que una meta, debe convertirse en una política seria, estructurada, realista y sostenida en el tiempo. No puede ser una narrativa vacía ni una promesa eterna que se repite en discursos pero no se concreta en los territorios. La seguridad y la paz no se decretan, se construyen. Y para ello es fundamental que quienes gobiernan escuchen, aprendan y corrijan. Una invitación a la reflexión. Lo dicho por Juan Manuel Santos en la Universidad Militar no solo fue una crítica puntual a un gobierno. Fue en el fondo un llamado a la reflexión colectiva sobre el rumbo del país. Colombia no puede permitirse volver al pasado ni repetir errores que ya han costado miles de vidas. Si queremos una paz verdadera, duradera y justa, necesitamos más que discursos. Necesitamos liderazgo, voluntad y planificación. ¿Y tú qué piensas de las advertencias del expresidente Santos? ¿Estás de acuerdo con sus críticas a la política de paz total del presidente Petro? ¿Crees que el gobierno actual está actuando con la responsabilidad y el enfoque que el país necesita? Queremos conocer tu opinión. Déjanos tu comentario aquí abajo, suscríbete al canal para seguir recibiendo análisis profundos sobre la política colombiana y activa la campana para no perderte los próximos vídeos. En este espacio construimos opinión con argumentos. Bienvenido a la conversación.